y vamos a iniciar el día de hoy con cuentas y documentos por cobrar. Generalmente, como les mencionaba, en contabilidad 2 estamos orientándonos a lo que llamamos el, el, al ciclo de conversión del Vamos a hablar del capital de trabajo y de la administración de este. Si vimos por una parte, uno de los activos importantes es el inventario, también vimos el tema de liquidez, también estamos viendo la parte de las cuentas por cobrar. Como les decía, hoy en día, si ustedes ven muchas empresas han, se han dado o han migrado del modelo de negocio y algunas de ellas no solo es el tema de vender, sino que también la venta al crédito. ¿Qué ejemplos ustedes han visto de ese tipo de empresas? Hola, ¿qué empresas ustedes han visto que además de vender su modelo de negocio es el crédito? Un crédito, dijo. ¿Sí? Avon no sería uno. Muy bien, ese es uno. ¿Cuál otro? No sé si Angway también aplica. Amway. Otro negocio que conozcamos acá, además de esos, de esos, digamos, ventas de cuidado personal, ¿en qué otro segmento tenemos conocimiento? En los almacenes como Diunsa y Lady Lee. Muy bien. Yunza, Lady Lee, el Gallo Magayo, la Curazao, Jet Stereo. Stereo. Si ustedes ven todos estos negocios, por ejemplo, creo que uno de los más nuevos es Diunsa, ¿verdad? Porque Diunsa eh, primeramente vendía el contado o se apoyaba mucho a través de los bancos, a través del financiamiento. Sin embargo, vemos que en los últimos años ha incursionado con un producto de crédito para dar directamente crédito. Y entonces, ya no solo es importante para este tipo de empresas, ya no solo es importante el vender, sino que sus ventas al crédito se com- eh, representan una, un rubro importante en su línea de ingresos. Y esto nosotros miramos, hubo negocios que empezaron mucho más antes. Y estos negocios, por ejemplo, yo no sé quién de ustedes conoce este tipo de negocio o se recuerda hace años atrás de esos señores que van, tal vez viajan en un carro, un pick-up o un camioncito y llevan varios artículos para el hogar y que los van y los venden ahí a cada casa. Ellos, por ejemplo, la venta de estos productos tampoco está
el rubro principal de la venta de estos productos no era el contado, sino más bien era el crédito. Por eso no ven que sus precios son tan atractivos o vemos que los descuentos van más orientados al tema del crédito. ¿Por qué todo esto les estoy hablando? Porque es verlo de la perspectiva de que la administración de las cuentas por cobrar es crucial en una empresa para determinar su generación de ingresos, pero también es decir, se vuelve una partida importante dentro del balance, un rubro importante del balance, y hay que tener una adecuada administración de esta. De ahí es lo que se trata, o sea, realmente digamos que cómo administramos las cuentas por cobrar, porque cada vez van más. Por ejemplo, vemos que hay empresas que han iniciado con algunos productos novedosos de préstamo y quizás no les ha ido tan bien. Por ahí conocemos la experiencia de una telefonía que le daba préstamo de saldo. Sin embargo, ustedes ven que ese producto no tuvo tanto auge porque no tuvo el éxito esperado. Por ejemplo, conozco la experiencia de un banco nacional que abrió operaciones en el extranjero y su estrategia fue, por ejemplo, mucho de la que utiliza aquí en Honduras y utilizó mucho el tema de tarjeta de créditos. Y su comportamiento de pago de las personas allá en otro país no es similar al comportamiento de pago aquí en Honduras. Entonces, digamos, esa estrategia también le resultó en pérdida. Cuando nosotros lo vemos, cuentas por cobrar, bueno, incluso de estas empresas ya migraron, ya dejaron de solamente prestar para compra del producto, sino que algunas de ellas incluso ya prestan dinero. Entonces, eso lo vemos como estas empresas migran en su modelo de negocio. Tal es el ejemplo, si nosotros estudiamos el ejemplo de Banco Azteca. Banco Azteca del Grupo Electra nace con la venta de crédito y después venta el crédito y después, digamos, se convierte en préstamo, ¿verdad? Entonces, digamos, si lo vemos hoy en día, la mayoría de estas empresas están más posicionadas si lo ubicamos, en la parte de documentos por cobrar, ¿verdad? Más orientada en la parte de documentos por cobrar. Y ahí es donde tenemos que diseñar controles internos para las cuentas por cobrar. Me voy a referir a cuentas por cobrar, sin embargo, principalmente voy a hacer énfasis en los documentos por cobrar, porque todo lo que hemos hablado hoy en día, lo que hemos hablado de todas estas empresas, la figura que está utilizando es un préstamo y un préstamo lo llevan a través de un documento por cobrar que se formaliza a través de un pagaré o una letra de cambio. ¿Cuáles son, digamos, en las cuentas? Si lo vemos, pero por otra parte lo vemos en las cuentas por cobrar, ya lo vemos que habían órdenes de compra, ¿va? En los inventarios, ¿verdad? Pero también esos inventarios se venden al crédito. Entonces, digamos, en los niveles discrecionales para aprobar y entonces, digamos, la separación de esas funciones, más que todo, digamos, control sobre recibos de órdenes que se pueden autorizar a través de correos o cualquier otro medio electrónico, ¿verdad? Uno de los alicientes de que las empresas han llevado a otorgar crédito es
principalmente, por una parte, yo les diría, ha sido esa incapacidad o falta de apetito de riesgo de los bancos o de los entes que se dedican a prestar puramente. Porque eso fue dejando brecha, dejando oportunidades a estas empresas para querer prestar. Si fuésemos más eficientes en la parte de préstamo, las instituciones que se dediquen a prestar dejarían muy poco espacio para las empresas que prestan, porque tienen los bancos o las instituciones financieras tienen la ventaja de que el costo de esos recursos son más bajos, ¿verdad? Entonces, digamos, ahí es el punto que nosotros tendríamos que ver. Por otra parte, el departamento de créditos evalúa a los clientes que solicitan también, ¿verdad? Solicitan tarjetas de crédito. Los negocios, cada uno de los créditos, como se analizan, deben de tener una particularidad, ¿verdad? La particularidad, y si lo vemos, voy a hacer un paréntesis, si lo vemos en análisis del crédito, cuando analizamos el crédito por regla tiene 5 características importantes. Una de las características importantes es el buró de crédito o es el carácter que se le llamamos. Ese carácter es conocido como la voluntad de pago, ¿verdad? La voluntad de pago es la forma como se dan las condiciones y en esas condiciones es que se puede ver, ¿verdad? Entonces, digamos, la primera parte en cuando analizamos o diseñamos una venta en crédito, para analizar el deudor, lo llamamos como esa voluntad de pago. ¿Cómo se manifiesta esa voluntad de pago? Bueno, en su comportamiento histórico de sus deudas, del pago de sus deudas. ¿Alguno de ustedes conoce algún este tipo de reporte aquí en Honduras? Hola. Disculpe, licenciado, está preguntando si reconocemos alguna empresa perdone, ¿me podría repetir la pregunta? Es que creo que no la entendí muy bien. Gracias, sí. Les decía que ¿por qué es importante profundizar en esto? Porque dar crédito, una empresa puede llevarla a la quiebra, ¿no? O como también la puede llevar a un crecimiento. Ya bien dijimos que las ventas las empresas incursionan al crédito con el ánimo de vender más, para ya no solo vender de contado, sino que también vender de crédito. Entonces, digamos, les decía que un componente que se evalúa en el crédito le llamamos carácter. Este carácter va vinculado a la voluntad de la persona de pago en honrar sus deudas. Una forma moderna de conocer su voluntad de pago de una persona o la probabilidad de que usted vaya a cumplir una deuda la asumen mucho en función del comportamiento que tiene histórico de pago de sus obligaciones anteriores. Y a esto le llamamos nosotros un reporte de una central crediticia, un buró de crédito. Entonces les preguntaba si alguno de ustedes conoce tiene en su trabajo, ha tenido la oportunidad de ver un reporte de crediticio, ¿verdad? Bueno, yo no he visto uno, pero sí estoy consciente de que
vaya, un ejemplo personal sería cada vez que mi mamá ha sacado cosas a crédito, le han revisado su historial de crédito. O sea, entonces para saber si sí se le puede dar esa cosa o ese objeto, etcétera, o si no es capaz, o sea, no es fiable la persona. Y bueno, eso, en Tiunsa sé que hacen eso. Eh, bueno, y en los bancos más que todo son los que siempre realizan eso al momento de solicitar un préstamo la persona. No sé si a eso se refería, pero Sí, sí, a eso me refería y también comentar de que, bueno, muchas noticias y a veces mal informado, es que dicen, yo quiero que me saquen de la central. La central de riesgo no es que esté mal que usted tenga en la central. De hecho, la mayoría de las personas que tenemos obligaciones de crédito, estamos ahí, ¿verdad? Si tenemos, la mayoría digo porque no todos reportan a la central. Unos por ley sí es obligatorio y otros no. Pero lo que quiero decir, digamos, es que, ¿qué me da la oportunidad una central? La central me da la oportunidad de poder decir, bueno, yo no conozco a esa persona, no sé cómo se comporta como cliente. Pero viene y yo digo, bueno, yo quiero saber cómo se comporta Rocío, por ejemplo. Ah, voy a ver Rocío. Entonces, cuando veo Rocío, veo cómo le ha pagado a otras empresas. Y parto de la idea, primero sé cuánto debe a otras empresas, cuánto paga mensualmente a esas empresas. Y luego también parto del análisis de saber cuánto voy a tener que pagar, de cuál es la probabilidad de que en caso aquí Rocío, me pague bajo el crédito que le voy a dar, ¿verdad? Esa, digamos, es la principal función de una central. En realidad, entre más información adecuada las empresas tienen, mejor es para la toma de decisiones. Entonces, eso también es importante porque ustedes en las noticias, principalmente ahorita que estamos en una campaña política próximo a las elecciones, podemos escuchar muchas versiones o mucha opinión de diferentes partidos o corrientes donde se refieren a una central. Pero una central en un país cumple una función clave, que es informar a todos los agentes de crédito sobre el buen comportamiento. Y esto pues más bien abre oportunidades para que se pueda acceder, las personas que tienen un buen comportamiento de pago puedan acceder convenientemente a facilidades de crédito, ¿verdad? Ese, digamos, eso es una de las ventajas que tendríamos a través de una central. La otra C, ¿verdad? Estábamos hablando de carácter. La otra C es el capital que tiene un negocio. Cuando nosotros solicitamos un crédito, la empresa que nos da el crédito evalúa el capital de ese negocio. ¿Qué quiero decir con esto? Supóngase que yo tengo un negocio y he invertido en ese negocio 50.000 empiras. Y voy y pido eh, un crédito de 500.000. Si esa empresa me diera el crédito de 500.000 para el negocio y yo como socio invertí 50.000, nadie más ha invertido. La pregunta es, ¿de quién es ese negocio? Vuelvo y repito, yo estoy poniendo un negocio. Ok, pongo un negocio, voy a poner un car wash. Invierto 50.000 empiras. Pero vengo y voy a pedir un crédito de 500.000. En 500.000 voy a pedir un crédito a la compañía que me vende las llantas, me vende la maquinaria, me vende los aceites para poner el car wash. La pregunta mía es, vuelvo y repito, ¿de quién es el negocio? de usted.
o, bueno, sería Suyo suyo. líquido. Sí, nominalmente es mío, pero realmente ¿quién está poniendo la mayor plata? La compañía. La compañía que nos está prestando. Entonces, Realizan el préstamo. exactamente. Entonces, cuando yo la otra C, por eso habla de capital. Es decir, lo que miran las empresas, es decir, cuánto estoy arriesgando yo de capital para ese negocio y cuánto ellos van a arriesgar. ¿Ok? En función de eso es que ellos van y van determinando esa parte. Muy bien. Sí me captaron la idea del tema de capital. Es decir, siempre se ve cuánto es la capitalización del negocio. La otra otro tema que se evalúa cuando uno da un crédito la otra C, es las condiciones. Las condiciones, es decir, ¿qué me refiero con condiciones? A ver, el negocio que estoy ejecutando, por ejemplo, seguimos con el ejemplo del car wash. Ok, voy a poner un car wash. ¿Cómo está el negocio de car wash? ¿Está en auge? ¿O la gente lo está dejando de usar? O, por ejemplo, ya es difícil acceder al agua, por ejemplo, cada vez más. Entonces, eh, ¿hacia dónde va este negocio? Está activo. ¿Qué tanto voy en la zona donde voy a poner el car wash? Entonces eso se le llama condición. Ya llevamos colateral, capital, condiciones. La otra es, ¿cuál cree que puede ser otro elemento que se analiza en crédito? Que no lo hemos. Licenciado, se le está, no sé si soy yo, pero se le está escuchando bien feo el audio. No, yo también escucho así. Igual. Feo el audio. ¿Cómo el audio lo está escuchando feo? Como Entrecortado, se pone entrecortado y lento, como de ir que la rápido. voz se le pone lenta y después rápido. Como el robot. Ya, ok. Gracias, gracias. Ahora o se escucha igual, normal. Ahorita se le escucha bien. Disculpen, es que me moví hoy estoy. A partir de hoy estoy en otro lugar y no hice peor el internet y todo, pero no había tenido dificultades. No se preocupe, licenciado, todos tenemos problemas de conexiones a veces. Sí. Ok, entonces decía, ¿cuál creen que otro elemento creen que debemos de analizar cuando damos un crédito? Quizá la zona donde esté Por ubicada ejemplo, el negocio. ese va parte de las condiciones, sí. Otro es la capacidad. Otro C es la capacidad. Tal vez ustedes dirán que tiene que ver con contabilidad, pero yo estoy yendo un poquito más allá de lo que es contabilidad. ¿Por qué? Porque ustedes pueden decir, bueno, yo me voy a dedicar, algunos de ustedes son administradores y otros de ustedes van para contaduría. Principalmente los que van para administradores, sí les debe interesar más el tema de qué se analiza para dar un crédito. Y en el caso del contador también, porque debe de analizar las variables. Generalmente, digamos, el contador público ejerce muchas funciones de gerente financiero y es un elemento que se tiene que analizar. Bien,
Entonces, como les decía, en el caso de del otro elemento es la capacidad de pago. Es decir, nosotros no queremos dar un crédito para que no nos paguen, sino para que nos paguen, porque el negocio no es quitar el producto, no es embargarlo, no es demandar a un cliente, sino es que nos paguen. Entonces el otro elemento es la capacidad de pago. Y el final es lo que le llamamos colateral, que es la garantía que se da en eso. Es decir, esa empresa, ¿qué garantía me va a dar? ¿Verdad? Esas son de manera rápida las 5 variables que se analizan al determinar un crédito. Claro, todas estas variables se establecen a través de políticas y procedimientos dentro de la empresa para otorgar un crédito. Sí, yo les hago énfasis en esto porque muchas empresas, muchas de las que ustedes ven ahí, que ustedes incluso mencionaron ahora, han tenido problemas serios al momento de montar un programa de crédito. Porque no solo se trata de dar el crédito, se trata de que podamos dar el crédito, pero asegurarnos que vamos a recuperar ese crédito. Entonces, digamos, por eso que le estoy yo haciendo un poquito más de énfasis en la parte de esto. ¿Cuáles son los criterios para asignar gastos de cuenta incobrable? Método de asignación y método de cancelación directa, ¿verdad? Método de asignación, ¿verdad? Es cuando, digamos, ¿qué es lo que hace? La organización genera una cantidad global para las cuentas incobrables. Y método de cancelación directa es cuando la empresa va generando una provisión o una estimación de cuentas incobrables, o le llamamos deterioro de activo financiero para cada una de las cuentas, ¿verdad? Digamos, no sé cuántos de ustedes han escuchado de Basilea, ¿verdad? Basilea es principalmente el órgano que emite normas prudenciales en la regulación de los bancos a nivel mundial, y Basilea va por 4 fases, y la primera fase se enfocaba mucho en el riesgo de crédito. Eso estamos hablando allá a finales de los años 70. Entonces, digamos, ahí es muy importante de ver, de ahí nace toda esta metodología, que no solo los bancos, sino que muchas empresas han empezado a actuar sobre ello, ¿verdad? Entonces, digamos, es la parte que se tiene. Bueno, más aquí lo vamos a ver, es el método de asignación para dar cuenta de los incobrables y estimar incobrables por el porcentaje de ventas, y otros enfoques que vamos a ver, ¿verdad? Si nosotros nos vamos al Código Tributario, el Código Tributario le dice que una cuenta primeramente la puede considerar incobrable a los 24 meses. Número 1, las empresas que dedican al crédito. Y por otra parte, venta al crédito. Y por otra parte le dice, mire, usted puede estimar el 1% de las ventas, ¿verdad? Perdón, el 1% de las ventas que no exceda del 10% de las cuentas por cobrar. Perdón, el 1% de las ventas que no exceda del 10% de las ventas al crédito, ¿verdad? Ese, digamos, es como la parte que le dice el Código Tributario. A diferencia del Código Tributario, si nosotros lo vemos para las empresas del sector financiero u otras empresas que están ya evolucionando, avanzando en esa parte, estas empresas han estimado y han creado métodos, algunos van en función de la morosidad, de los días de mora, otros van en relación al monto del crédito y considerando las garantías que han dado para estos créditos. Ese es el otro factor.
se van estimando, se van haciendo estimación de cuentas incobrables. Una pregunta, ¿la cuenta de estimación de cuentas incobrables, qué naturaleza es? ¿Es deudora o acreedora? Hola, ¿me están escuchando? Hola, hola. Creo que estamos analizando. Ah, ok, Sí, perdón, es que no es que lo quiero, no es que lo quiero presionar, pero como a veces está mal la comunicación, entonces también les tengo que preguntar si me están escuchando también. Pero ok, les doy 2 minutos para que pensemos en eso. sería deudora, licenciado. Ok, usted dice que es deudora. ¿Alguien más? ¿Por qué es deudora? Sería, no sé, creo que porque en sí la empresa no las puede recuperar. Bueno, la persona debe, cierto, debe a la empresa, pero la cuenta en específico, la estimación de cuentas incobrables. Acreedora no sería entonces, licenciado. Sí, acreedora. Es acreedora porque lo que busca esta cuenta es reflejar el deterioro que ha habido de las cuentas por cobrar. Es como la depreciación acumulada. La cuenta de depreciación acumulada tiene una naturaleza acreedora. Licenciado, eh, disculpe, ¿me podría explicar eso mejor? Es que no entiendo muy bien por qué, si, o sea, como las cuentas incobrables, perdón, Ujú. son así, situaciones que tal vez fueron ventas o cosas que se dieron al crédito que ya la empresa no pudo recuperar. Entonces, yo no entiendo por qué es, ay no, que estoy confundida. No sé si me puede explicar. Claro que sí, con gusto. Ok. Venimos nosotros y tenemos las cuentas por cobrar. Esta cuenta, si nosotros vemos, es una cuenta de activo, ¿verdad? Ahora, la estimación de cuentas por cobrar, estimación de cuentas por cobrar, que digamos es un deterioro. Supongamos que nosotros tenemos un activo de 100.000 y nosotros estamos haciendo una estimación de cuentas por cobrar, un deterioro, quiere decir de que es el deterioro de estas cuentas por cobrar y es 20.000. Entonces esta cuenta tiene una naturaleza acreedora. Realmente lo que hacemos nosotros, de acuerdo al marco conceptual NIF, nos dice que tenemos que presentar, digamos, aquí seríamos cuentas por cobrar neto. Eso es lo mismo como cuando tenemos los activos. Ponemos propiedad, planta y equipo y después le restamos, ¿verdad? La depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo. Entonces eso lo que hace es resta ese valor. Entonces, digamos ahí, eh,
Por eso le digo que es una cuenta con naturaleza acreedora. ¿Por qué más es una cuenta de naturaleza acreedora? Porque la partida para alimentar esta cuenta, usted va a hacer la siguiente. Gasto de cuentas por cobrar incobrable. Supongamos que dijimos que eran 5,000. ¿Y contra qué cuenta? Estimación acumulada de cuentas por cobrar incobrable. Entonces aquí van con los 5,000. Entonces, si lo vemos, esta cuenta tiene una naturaleza acreedora. ¿Cuál es el tratamiento que le damos a esta cuenta? Bien, supongamos que decimos que dentro de esa cartera de crédito de los 100,000 empiras hay la señora María. La señora María nos debe 3,000 empiras. Y entonces María no nos va a pagar porque María ya se fue para Estados Unidos y no nos va a pagar. No podemos establecer contacto con María. Entonces, ¿cuál es la cuenta que nosotros vamos a hacer? Vamos a cargar estimación acumulada, perdón. Acumulada de cuentas por cobrar incobrable contra, a ver si nosotros aquí utilizamos cuentas por cobrar. Entonces aquí podemos como sinopsis, registro de la cuenta por cobrar incobrable María Salazar. Entonces ya nosotros bajamos de la cuenta por cobrar. Entonces si nosotros lo vemos así, esta es la partida del gasto, ¿verdad? Esta es la partida de cómo aplicamos ese gasto que hemos ido acumulando, cómo lo aplicamos para las cuentas por cobrar en específico. Me di a entender. Sí, licenciado. Lick, ¿puede bajar la anterior para tomar una captura? Sí, con gusto. Permítame. Yo quería preguntarle, licenciado, si la presentación que estaba mostrando ahorita la va a subir al campo. Sí, la va a subir, sí. Ok. Sí. Hoy la subo. Sí, más que todo para ir leyendo por si acaso. Sí, claro que sí. Nos miraríamos el miércoles, Les voy a subir la presentación, les pido que vayan estudiando y tendríamos clases nuevamente el miércoles. Perfecto. Sí. Bueno, que tengan feliz noche. Igual, licenciado. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Lick. Feliz noche. Igualmente, gracias.